Buenas tardes, compañeros. Muchísimas gracias por vuestra presencia en esta primera webinar del año 2022 con el título del nuevo árbol de decisión para el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Somos el grupo de la insuficiencia cardíaca dentro de la red. Nos hace especial emoción presentaros este trabajo que ha sido muy rápido, muy denso y muy de ya. Y que de alguna manera, antes de dar inicio a los compañeros, permitirme hacer una breve presentación y un viaje a lo que ha representado este trabajo para el día de hoy de presentaros este árbol de decisión. Sabemos que la farmacoterapia es la parte más importante del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Con esta gráfica que la habéis visto muchas veces de los que llamamos los 4 magníficos, porque la evidencia es rotunda y día a día que tenemos estos 4 grupos de fármaco con evidencia que nos reducen la morbimortalidad de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero a pesar de, en teoría, ser conocedores de estos 4 magníficos, una presentación de hace recientemente una semana de la Europea de Cardiología, que de alguna manera intenta poner un poco de orden y ver aquí las prioridades en estos grupos de pacientes. Nada, solo señalar estos puntos en rojo, porque una de las cosas que consideran imprescindible es la existencia de este grupo multidisciplinar que, a pesar de todo, no existe en todas partes. Es conveniente que podamos fenotipar a nuestros pacientes en los diferentes subgrupos, problema de ecocardio, y también el problema de gestionar los péptidos que muchos de nuestros compañeros en primaria tampoco somos capaces o nos permiten nuestras entidades poderlos pedir. Por tanto, cosas importantes que ya de entrada tenemos como muy difíciles. Una de las cosas que vimos, y esto nos da pie a explicaros de cuándo empezó, cómo y por qué empezó este trabajo, que en nuestra experiencia en compañeros más motivados, que cuando nos planteamos el optimizar el tratamiento de nuestros pacientes, muchas veces nos planteamos la primera pregunta ¿es necesario añadir o hemos de cambiar algún fármaco en función de la tensión arterial? De alguna manera ya sabéis que, o por eso os decimos, que es muy importante ir a jugar con tensiones bajas, pero lo importante es evitar que tenga síntomas, porque sabemos que una tensión baja se asocia a mejor supervivencia en esos pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante y tranquilizarnos de ver pacientes en este contexto con tensiones relativamente bajas. Otras veces nos podemos plantear la duda de, bueno, tenemos un paciente con sacubitril valsartán, con un descenso de tensión importante, con fármacos asociados como podría ser los betabloqueantes, los cambio, los retiro, ¿qué debo hacer? Pues muchas veces lo que tenemos que hacer es jugar, es decir, muchas veces nos podemos plantear disminuir dosis, a veces cambiar fármacos y muchas veces, si las cosas mejoran, se pueden reintroducir estos fármacos. Y son cosas importantes que los tenemos que tener en cuenta. Y otra pregunta es, si el paciente no presenta diabetes, ¿debemos instaurar los SGLT2? Pues hay evidencias suficientes que este grupo de fármacos, tanto en población con y sin diabetes. Otra cosa que nos planteamos muchas veces, ¿hasta qué filtrado podemos dar estos fármacos? Los filtrados han cambiado muchísimo. Hay fichas técnicas que los nuevos fármacos han modificado estas fichas y lo debemos conocer y que muchas veces por debajo de estos filtrados tenemos ensayos clínicos que nos ayudan a poder mantener este grupo de fármacos. Y también una cosa que debemos tener en cuenta, que una caída inicial del filtrado en estos pacientes, en estos casos clínicos, no supone un peor pronóstico. Y aquí un poco la raíz del artículo que es fundamental de Rosano,
donde nos pone estos 4 grupos de conflicto, donde tenemos que jugar con la frecuencia cardíaca de estos pacientes, con el filtrado, con la existencia o no de hiperpotasemia, con las cifras, repito, importante de la hipotensión, porque siempre jugaremos a cifras de tensión relativamente bajas, aceptando, conociendo que esto mejora el pronóstico de nuestros pacientes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y un poco aquí es la película con los 4 magníficos. Aquí inició el tema del árbol de nuestras decisiones, donde vemos que el Gary Cooper, que era un médico que salvó a unos delincuentes, donde jugamos con la tensión, con la frecuencia cardíaca, con los filtrados y el potasio. ¿Vale? ¿Y cuándo empezó esto? Esto fue el 23 de octubre. Dejar expresarme mi emoción con recuerdo a nuestro compañero de grupo y de la red, que es de Logroño, y un poco el motivo fue reunirnos en Logroño para recordar a nuestro compañero doctor José Luis Torres, hablar con su hija también, que somos con mucha amistad por el tema de los logos, y aquí veis parte del grupo que me quiero recordar que no fueron presentes, pero también pertenecen a nuestro grupo, y Goz, que después hablará con todos vosotros, José Luis Pardo, y también de mucha ayuda el doctor Alfonso Valle, cardiólogo del Hospital de Denia, y la doctora Olga Gracia del Hospital de Zaragoza, perdón. Y aquí vemos el grupo, a la parte posterior, los más añosos, al igual que las bodegas Muga, y aquí permitirme esta primera foto, que aquí fue el inicio de este encuentro. A través del artículo de Rosano, vemos a nuestro compañero Manuel con este apoyavasos con similitud al rosco inicial, y de aquí surgió esta idea del árbol de decisión. ¿Y por qué? Porque de alguna manera es muy importante que esto lleva tiempo a educar a los compañeros y pacientes sobre estas nuevas terapias emergentes, y que esto supone una mayor complejidad en la medicación y en las pautas en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, y también que muchas veces esta polifarmacia en estos pacientes nos puede inducir a incumplimiento con terapias con sobrada evidencia, insisto, que reduce la mortalidad de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aquí ya la excusa para dar inicio a nuestros compañeros, y que os presentarán en primer lugar el doctor Fran Adán, compañero de familia de Zaragoza, un breve repaso de la insuficiencia cardíaca, seguidamente con Igoz, compañero también de médico de familia de Guipúzcoa, y que de alguna manera también os avanzo que os lanzarán una pregunta, también daño un guiño a los compañeros del examen MIR sobre insuficiencia cardíaca, y a ver cómo lo resolvemos. Pues adelante, Fran, y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Joan. Ha sido una presentación muy entrañable, y gracias a todos vosotros los que os habéis conectado en un número muy importante esta tarde, a pesar de la que está cayendo todavía, ¿verdad? Y gracias también a la red por el apoyo que siempre os da, al grupo de insuficiencia cardíaca y por supuesto, a todos los grupos de trabajo. Os voy a compartir yo mi presentación. Espero que se vea, ¿verdad, Joan? Sí, sí. Vale, pues la parte que a mí me tocaba un poco como introductoria a lo que va a ser la presentación en sí del árbol de decisión, es justificar el porqué de esta opción de elegir a la fracción de eyección por debajo de 50, no solamente la fracción de eyección por debajo de 40, y el porqué también de esos parámetros que hemos puesto, y esa apuesta que hemos hecho también por intentar llegar
a más pacientes, porque pensamos que hay un grupo de pacientes que son muy numerosos, que están en una fracción de eyección entre 41 y 49 y que se pueden beneficiar también de los 4 magníficos que ha comentado Joan, y es un poco nuestra propuesta. Las últimas guías, y este año 2021 ha sido un año de guías, pues ya aportaban unas pautas, que aquí tenemos la primera, la guía americana, que hablaba pues, de que inicialmente junto a los diuréticos, si eran necesarios, pues había que poner sacubitril/valsartán junto a betabloqueantes, y después ya en función de cada una de las peculiaridades o de los escenarios clínicos añadir uno u otro fármaco. Ahí tenéis también los ISGLT2. Estas guías luego se fueron avanzando, fueron yendo más en la línea de la cuádruple terapia inicial, y las canadienses ya apostaban muy directamente por estos 4 fantásticos, estos 4 magníficos en primer lugar, inhibidores de la neprilisina o IE-Casara2, y después intentar sustituir los IE-Casara2 por ARNI, por inhibidores de la neprilisina, betabloqueantes, antagonistas de los receptores de la mineralocorticoides y SGLT2, a los que después se podrían añadir otros fármacos. Pero han sido las últimas guías, las guías de la Sociedad Europea, que bien conocéis todos, las que han dado la mayor trascendencia a esta terapia transversal inicial de IECAS o ARNI, betabloqueante, antagonista de mineralocorticoides y SGLT2. Lo que no han hecho estas guías es decirnos en qué orden teníamos que poner estos 4 fármacos. Sí que nos dicen que son fármacos que tenemos que poner de una manera precoz y cuanto antes, y todos tienen que estar presentes en esa primera terapia, pero luego a la hora de la verdad hay muchos escenarios clínicos en el día a día de nuestros pacientes en los que es difícil determinar pues por dónde empezar o cómo manejarnos en función del condicionante que tengamos delante. Y esa es un poco la apuesta del algoritmo de hoy, del árbol de decisión que hoy os presentamos, porque de alguna manera este árbol de decisión que Joan ha comentado cómo se fraguó, sí que nace un poco de las dudas que a la hora de explicar el algoritmo de insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes o estas guías más actuales, pues surgían después de la presentación. Sí, nos has explicado todo esto muy bien, pero yo ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago uno detrás de otro? Bueno, también estas últimas guías introdujeron un concepto nuevo, y es el tema de la fracción de eyección, que cambió, y de llamarse de rango medio se pasó a llamar mildly reduced, que sería la traducción literal levemente reducida. También se ha traducido por ligeramente reducida. Bueno, pues esta fracción de eyección levemente reducida cambió un poco en la definición. Si veis un poco la comparativa de la actual a la derecha con la del 2016, pues veis que ya no es necesario que haya, aparte de lo que es la fracción de eyección o los síntomas y signos, pues unas alteraciones o anormalidades en los péptidos natriuréticos, etcétera, y que además en la fracción de eyección de 40, el número redondo, ya se considera reducida. O sea que de alguna manera se ha ido aproximando esta insuficiencia cardíaca levemente reducida a lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. De alguna manera parece como que nos quieran decir que van de la mano, ¿no? Y ahí es en ese escenario donde nosotros hemos posicionado nuestro árbol de decisión. Es ahí precisamente en esta fracción de eyección reducida o levemente reducida, es decir, por debajo del 50%, donde nosotros establecemos nuestras recomendaciones. Y esto lo hacemos convencidos de que, y es una apuesta desde nuestro grupo, que va a ser así en el futuro, y que probablemente se simplifique todo mucho y queden solamente estas 2 fracciones, la preservada y la reducida, que iría hasta el 50%. Porque al final la fracción de eyección es un concepto continuo y dinámico en el tiempo. Un paciente pues, puede estar en 40 de fracción de eyección, pero esa fracción seguramente caerá. Pero también existe lo que se ha dado en llamar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada. Hay determinados fármacos que pueden mejorar la fracción de eyección, y esto se ha demostrado. Y fracciones que por debajo de 40 pasan después a estar por encima de 40, en una mejoría absoluta de un 10%, pues son al final los mismos pacientes a los que en principio no se les debería de retirar ese tratamiento que les ha beneficiado. Es decir, un paciente que había sido óptimamente tratado con 4 fármacos y que tiene la suerte de mejorar esa fracción de eyección y ponerse en 48, por ejemplo, a ese paciente no hay que retirarle los fármacos, por supuesto, ¿eh? Pero también existe pacientes que estarán en 40 y algo, que
progresivamente pues bajarán de 40. Y en este sentido es por lo que nosotros consideramos que ahí hay un rango, de la insuficiencia cardíaca levemente reducida, que se debería de asimilar mucho en las recomendaciones, aunque el grado de evidencia no sea el mismo, al de la insuficiencia cardíaca con fracción reducida. Y esto lo hacemos porque pensamos que de esta manera vamos a poder beneficiar a muchos más pacientes. Pacientes que además en la práctica ya se están tratando así, porque al final habréis comprobado vosotros también cómo desde las plantas de cardiología o desde los compañeros del hospital muchas veces pues vienen tratados de esta manera. Además hay una serie de diferencias entre lo que es la fracción de eyección levemente reducida con la preservada. Y estos pacientes tienen de hecho menor edad que la preservada, suelen ser más varones, tienen mayor prevalencia de cardiopatía isquémica, un poco asimilándose a la reducida, tienen menor frecuencia de fibrilación auricular que la preservada y tienen también menor comorbilidad que la preservada. Es decir, se parecen más a la reducida que los pacientes propiamente de preservada. Lo que sí que es cierto es que la mortalidad va a ser menor que en la reducida. Y de hecho, al final, nosotros en la recomendación inicial del árbol de decisión sí que recomendamos que se manejen igual todos los pacientes que tengan fracción de eyección por debajo de 50, aunque establecemos esa llamada importante. Y es decir, que entre 41 y 49, pues lógicamente la evidencia no es la misma, la falta de estudios condicionan un menor nivel de evidencia en esas recomendaciones. No va a ser igual la recomendación o la evidencia que tenemos en un paciente con fracción de eyección de 38 que de 46. Y eso es un poco lo que vamos también a abordar, porque hay estudios suficientes que se han llevado a cabo en este rango medio de edad, que pueda ser un poco lo más novedoso de nuestro árbol de decisión, ¿no? Entre ese 41 y 49. Como veis, hay bastantes estudios que sí que parece que van en la línea de aportar, aunque es cierto que significación estadística solamente tienen algunos de ellos, esos que están en negrita. Vamos a repasarlos un poco. ¿Qué sucede, por ejemplo, qué evidencia tenemos con los betabloqueantes en esa insuficiencia cardíaca levemente reducida? Bueno, pues no hay ensayos clínicos específicos, pero sí que disponemos de metaanálisis que demuestran una disminución significativa de la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa próxima al 50% en pacientes con ritmo sinusal con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y moderadamente reducida. En el estudio Seniors, de hecho, un estudio que se hizo con nebivolol, el beneficio en el combinado de mortalidad por cualquier causa o ingreso hospitalario, pues también fue independiente de esa fracción de eyección. De hecho, el 35% tenían una fracción de eyección entre 35 y 50%. Por eso, además, estos pacientes con frecuencia van a tener, como hemos dicho, cardiopatía isquémica o fibrilación auricular, pues puedan utilizar estos fármacos. Pero, sin embargo, el nivel de evidencia es lógicamente menor, ¿no? En el caso de los IECAS, pues tampoco hay ensayos clínicos. En todo caso, algunos datos indirectos con perindopril, pero sí que es cierto que estos pacientes pues, van a tener cardiopatía isquémica, hipertensión, disfunción sistólica, porque muchas veces han tenido un infarto de miocardio, y también este grado de recomendación 2B con un nivel de evidencia C pues estaría en estos pacientes de rango medio, ¿verdad? Y los arados, pues lo mismo. Aquí sí que tenemos algunos datos específicos con el candesartán. El estudio CHARP-PRESERVE fue realizado en pacientes que tenían esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y, de nuevo, estos pacientes que van a tener cardiopatía isquémica, hipertensión, disfunción ventricular, no les van a faltar motivos para que los ARA2 junto a los IECAS pues sean fármacos indicados, por supuesto. Sacubitril/valsartán, ¿qué podemos decir de él? Bueno, pues tiene un estudio, el estudio Paragon, que alguna vez lo hemos comentado, que no cumplió el objetivo primario, pero sí que redujo, como veis, un 22% la variable combinada de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones totales en los pacientes que tenían una fracción de eyección por debajo del 57%. Este es un estudio curioso porque en vez de considerar fracciones de eyección de 40%, consideraron 45%, y el resultado fue este que tenéis ahí, que sí que hubo diferencia en las gráficas, pero que por poco la significación estadística no fue inferior a 0,05. Pero sí que analizando el estudio con más detenimiento se ve que, por ejemplo, hasta 57% de fracción de eyección sí que había beneficios, como también había beneficios en las mujeres y dependiendo
dependiendo de la raza o de la zona en la que estaba hecho. Por eso este estudio, aunque no salió significativo, sí que se tiene en consideración. Y de hecho se ha hecho un metaanálisis del estudio Paradigm, que es el estudio principal en reducida, y el estudio Paragon, donde se ha visto cómo sí que comparado con otros bloqueadores del sistema renina-angiotensina tenía un efecto beneficioso en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca más marcado en mujeres. Aquí tenéis un poco los datos y como veis hay una clara tendencia favorable a sacubitril/valsartán que llega más o menos hasta ese 57%. Es decir, que también tenemos datos buenos con este fármaco a nivel de la insuficiencia cardíaca con fracción levemente reducida. El nivel de evidencia no va a ser tan alto como pueda ser en reducida, es de nuevo un 2B, nivel de C, un grado C, pero sí que creo que debe de ser tenido en consideración para beneficiar también a muchos de nuestros pacientes. Sobre los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, pues tienen también un estudio, TOPCAT, el estudio en pacientes con fracciones de eyección por encima del 45%, que redujo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los que tenían una fracción de eyección inferior al 55%. Y también hubo similares tendencias en la mortalidad cardiovascular, pero no en la total. De nuevo, el mismo grado de recomendación. Los diuréticos son fármacos que a veces vamos a tener que asociar, por supuesto, a la menor dosis necesaria para el control de la congestión, si son necesarios, porque su objetivo siempre va a ser pues, mantener a nuestros pacientes eubolémicos. En este sentido, quiero recordar esta frase que la dijo Manuel Ruiz Quintero en la presentación del algoritmo de insuficiencia cardíaca en diabetes: sequitos, como les gusta a los cardiólogos, o jugositos, como les gustan a los nefrólogos. Seguramente, como él bien decía, en el medio estará el mayor éxito, ¿no? El mayor beneficio. En este caso, en el caso de los diuréticos, sí que hay una recomendación mayor cuando estamos hablando de prevenir en aquellos pacientes congestivos los síntomas o signos. Ahí tenéis un poquito las recomendaciones que con el grado de evidencia que tenemos en esta insuficiencia cardíaca con fracción levemente reducida, que salvando los diuréticos que tienen la mayor clase de recomendación, en el resto pues sí que son lógicamente motivadas por estos estudios que os he puesto, pues una evidencia que no es la que nos gustaría tener, pero es algo que yo creo y todos los del grupo creemos que debe de ser considerado. ¿Qué pasa con los ISGLT2? Los ISGLT2, la evidencia que tienen no viene recogida en las últimas guías de la Sociedad Europea. Ya teníamos los estudios que alguna vez hemos comentado con sotaglifosina, el estudio SOLOIST, por ejemplo, que mostraba un rango de fracción de eyección desde muy baja hasta claramente preservada. Después se presentaron los datos del EMPEROR-PRESERVE en pacientes con fracciones de eyección por encima de 40 y estamos esperando también próximamente los datos del DELIVER en fracciones de eyección también por encima de 40. En el caso del SOLOIST con sotaglifosina, pues fijaros que independientemente de la fracción de eyección había ventajas claras y en el caso concreto de lo que en ese momento se llamaba fracción de eyección de rango medio entre 40 y 49, fijaros qué clara diferencia, qué claro beneficio en lo referente a la mortalidad cardiovascular total, hospitalización por insuficiencia cardíaca y visitas a urgencias. Es decir, que parece que en el caso de los ISGLT2 tenían efecto, en este caso en pacientes con diabetes, en todo el espectro de fracción de eyección. Vino el EMPEROR-PRESERVE en pacientes con fracción de eyección por encima de 40 y se obtuvo una disminución de la mortalidad cardiovascular y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca muy significativa en ese grupo. Sí que es cierto que cuando ya íbamos a las fracciones de eyección de más de 60, pues ya como veis ahí la diferencia podía desaparecer. De hecho, este estudio inicial se dijo que, bueno, que parte de estos pacientes realmente no tenían una fracción de eyección puramente preservada, sino que también estaban en ese rango medio. Pero el propio EMPEROR-PRESERVE tiene un subanálisis, que es el EMPEROR-PRESERVE o verdaderamente preservado, que analiza a esos pacientes que sí que tenían una fracción de eyección por encima del 50%. Las diferencias no fueron tan marcadas, pero sí que siguieron siendo significativas, sobre todo en lo que se refería a la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es algo que, como bien sabéis, es muy importante en nuestros pacientes. Que nuestros pacientes con fracción de eyección de rango ligeramente reducida o levemente reducida no hospitalicen, no tengan que ir por primera vez al hospital, sino que sigan estando en una buena situación clínica. Y también, lo que era muy importante, el Kansas City de calidad de vida también seguía siendo muy beneficioso en este caso.
Tenemos datos con otra molécula de ISGLT2, con dapaglifosina, en este caso solamente por el momento referidos a la calidad de vida, y como veis también había unas claras beneficios en cuanto a la calidad de vida también en aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección preservada. E incluso cuando hablábamos de fracciones de eyección tan bien conservadas como del 60%. Así que en cuanto a los ISGLT2 tenemos buenas expectativas, a buen seguro. También cuando se publiquen los datos del DELIVER con dapaglifosina, pues seguramente también demostrarán esa subpoblación que ha sido muy ambiciosa de un 60% de fracción de eyección, pues también esos beneficios. Y si no, seguramente en ese rango intermedio que ya nos vendrá bien para tener el máximo grado de evidencia de estos pacientes con ISGLT2. En el caso de la reducida, las cosas están mucho más claras, como bien sabéis. Estos datos tienen el máximo nivel de evidencia y ahí poco discutimos sobre la utilidad de estos 4 fármacos, IECAS o ARA2 o ARNI, beta bloqueantes, antagonistas de los mineralocorticoides, DAPA o empaglifosina, y en el caso de que sean necesarios los diuréticos, a los que luego podremos asociar otros fármacos si son necesarios. En este caso, la clase de recomendación es la máxima, es de nivel 1, y el nivel también es el máximo, dependiendo de los estudios que tengan unos y otros. En el caso de sacubitril, lógicamente, solo tiene un estudio pivotal y es de nivel B. Cuando hay un metaanálisis, como en el resto o en los ISGLT2, pues es también de nivel A. Esto teniendo en cuenta que van a ser también muy importantes las dosificaciones y la optimización del tratamiento, porque tenemos que intentar llegar a ese tratamiento óptimo máximo. Y muy importante, y de esto nos hablará luego Igor también en el árbol de decisión, que hay una serie de efectos secundarios comunes a todos ellos, que son pues la hipotensión, el aumento de potasio, por ejemplo, el bajo ritmo cardíaco, etcétera, que pueden aparecer con ellos y que vamos a tener que en la clínica manejarnos de una manera práctica. Ya ha comentado Joan en la presentación cómo hay algunos árboles similares o algoritmos similares que intentan también posicionar unos u otros fármacos en dependencia de una serie de variables clínicas, como pueden ser estos 11 escenarios que definió Rosano, en los que sí que nos dice qué fármacos podemos dar o qué fármacos debemos añadir o cuáles no dar. Lo que pasa es que no nos dice el orden. Nosotros hemos querido ir un poquito más allá y pasar a 22 escenarios, que luego nos los comentará Igor, y poner un poco o recomendar un poco el orden en el que pensamos que deben de ir puestos los fármacos para que de una manera práctica pues los podáis implementar en la consulta, que es responder un poco a esa difícil pregunta que nos hacían en todas las presentaciones del árbol de decisión. Bueno, ya ha comentado Joan que os vamos a lanzar un pequeño reto, y esta es una pregunta del MIR de la semana pasada, que os la vamos a plantear para que la penséis, y luego seguramente Igor nos va a intentar dar una respuesta con nuestro árbol. Es una mujer de 75 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección del 25%, que acude a revisión encontrándose estable en clase funcional 3 de la NIJA, tiene un desfibrilador cardioversor implantado. La medicación actual consiste en lisinopril, carvedilol y espironolactona, en las dosis máximas toleradas. En la exploración física tiene una tensión de 118/74, una frecuencia cardíaca de 78, y en la auscultación cardíaca se detecta un tercer tono. La auscultación pulmonar es normal y no tiene edemas. Preguntaban en el MIR, ¿cuál de los siguientes es el paso más apropiado en su manejo? 1. Añadir sacubitril/valsartán. 2. Añadir ivabradina. 3. Suspender el lisinopril e iniciar sacubitril/valsartán. O 4. Suspender el carvedilol e iniciar ivabradina. Con eso os dejo y le doy paso a Igor. Muchas gracias, Fran y Joan. Voy a compartir ahora mi presentación. Vamos a ver. Bueno. Vale, de acuerdo. Bueno, pues hilando un poquito con lo que comentaban tanto Fran como Joan, bueno, la realidad es que lo que ellos no han contado es que detrás de este árbol ha habido mucho tiempo de dedicación, de lectura, de discusión científica, y realmente, siendo la insuficiencia cardíaca una patología tan prevalente en nuestras consultas y habiendo
tanta evidencia científica, sobre todo en esa fracción de eyección menor o igual a 40%, lo que nosotros queríamos es unificar la evidencia con un recurso que resultara pues, útil, práctico, ameno y que nos facilitara, ¿no?, el abordaje del paciente con insuficiencia cardíaca en la consulta, porque realmente es cada vez más prevalente, está estrechamente vinculada y ligada a la diabetes tipo 2, de hecho es una de las complicaciones que más tempranamente aparece en este perfil de pacientes, pero también hay otras muchas comorbilidades y otra serie de eventos cardiovasculares y situaciones clínicas que nos llevan a una insuficiencia cardíaca y sobre todo a ese estadio final, ¿no?, que es tan complejo y que supone o que nos hace interiorizar la importancia de hacer un abordaje pues, multifactorial, integral, holístico y sobre todo pues, adaptado a cada persona, ¿no?, a su situación clínica y su situación pues, vital. De ahí pues sale este pedazo árbol con un montón de información. Bueno, yo creo que está más que claro que hay evidencia suficiente para pues, avalar un poco las recomendaciones que hemos hecho y que nos hemos ceñido también mucho y hemos leído muy pormenorizadamente las fichas técnicas de los fármacos que tienen especial protagonismo en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero yo creo que es importante antes de pues detallar cada uno de los escenarios clínicos, estos 22 escenarios clínicos con los que nos podemos encontrar, explicar un poco y justificar qué directrices basadas en evidencia científica hemos utilizado para plantear este orden, ¿no?, esta cadencia de tratamiento farmacológico, ¿no?, intentando responder a lo que pues, otras guías no han hecho. La verdad es que entre estas directrices yo creo que es importante destacar que va a ser la comorbilidad del paciente la que va a priorizar la elección de uno u otro fármaco, ¿no? Y con esto me retrotraigo un poco al algoritmo de tratamiento de insuficiencia cardíaca del paciente con diabetes tipo 2, que ya vio la luz en diciembre del 2020, donde ya hacíamos referencia no solo a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sino también a esas comorbilidades estrechamente ligadas a la insuficiencia cardíaca, ¿no?, como son la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica, la fibrilación auricular y la presencia de anemia o déficit de hierro, ¿no? Por tanto, siempre debemos tener en consideración que la comorbilidad pues, va a priorizar, ¿no?, la elección del fármaco. También destacar pues, que vamos a hablar mucho de la función renal, ¿no?, porque corazón y riñón siempre van de la mano y realmente los filtrados de nuestros pacientes pues, nos van a limitar, ¿no?, la utilización de unos u otros fármacos. Como norma, recordar que en pacientes que tengan un filtrado por debajo de 20 mililitros minuto, pues siempre es importante hacer una interconsulta con nefrología, ¿no? En esa línea de abordaje colaborativo en nuestros pacientes, pues es importante que en estos pacientes en los que hay menor evidencia y son pacientes que están pues, un poco más ahí, en situación un poco más crítica, pues que la decisión que vayamos a tomar sea de manera consensuada con nefrología. También hablaremos de los niveles de potasio y de la temida hiperpotasemia, ¿no?, muy relacionada con la propia enfermedad y con los fármacos, ¿no?, que podemos utilizar en esta entidad. Recordar que algo que tenemos que tener muy en cuenta es que nosotros como clínicos deberíamos de revisar siempre esas causas que pueden favorecer que nuestro paciente tenga una hiperpotasemia e intentar corregirla si es posible. Hay otros recursos, ¿no?, y cada vez hay más recursos farmacológicos como pueden ser los quelantes de potasio, concretamente el ciclosilicato de sodio circonio y el patiromer cálcico son fármacos que pueden corregir esa hiperpotasemia
¿Y con qué objetivo? Pues el objetivo va a ser siempre optimizar el tratamiento de estos pacientes con el objetivo de que puedan llevar un fármaco de esas 4 grandes familias que hemos estado mencionando. Hablaremos también, cómo no, de los inhibidores de SGLT2 y estaremos hablando, cuando yo me refiero a ellos, particularmente de dapagliflozina y empagliflozina. Recordaros que son las 2 moléculas que tienen indicación en IC con fracción de eyección reducida y que EMPA se puede prescribir desde filtrado mayor o igual a 20 mililitros minuto y dapagliflozina desde filtrado mayor o igual a 25 mililitros minuto. Estamos en filtrados ya bajitos y sabemos lo que aportan estas 2 moléculas en este perfil de pacientes, con lo cual, pues, bienvenidos son. También hablaremos de los diuréticos. Fran ha hecho mención a los diuréticos, sobre todo a los diuréticos de ASA, que son fármacos de los que siempre tiramos y tiramos mucho, ¿no?, en pacientes con insuficiencia cardíaca. En el caso concreto de furosemida y torasemida, que igual es lo que más utilizamos, pues un mensaje claro. Diuréticos sí, siempre y cuando sea necesario, es decir, si el paciente tiene congestión, utilizaremos el diurético el menor tiempo posible y a la menor dosis posible. Pero es verdad que nos podremos encontrar con pacientes con esta patología que estén con diuréticos sin tener congestión y en ese caso pueda resultar superfluo, ¿no?, la utilización del diurético y esté quitando lugar y esté, pues bueno, limitando un poco la optimización del tratamiento, con lo cual diuréticos sí, siempre y cuando haya congestión. Más cosas, hablaremos también de los antagonistas del receptor mineralocorticoide, concretamente de plerenona y espironolactona. Recordar que estos fármacos, cuando nos encontremos pacientes con filtrados por debajo de 30 mililitros minuto, pues no deberíamos de pautarlos a dosis mayores de 12,5 miligramos cada 24 horas y que por el riesgo que llevan de propiciar una hiperpotasemia es importante que monitoricemos el potasio en estos casos. También hablaremos de los beta bloqueantes, ¿no?, esos viejos conocidos pero que siguen estando en el candelero por todo lo que nos aportan. Hablaremos expresamente de bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol en ancianos. Es importante recordar que son fármacos que tienen un potente efecto hipotensor y bradicardizante, con lo cual su presencia estará más ubicada en aquellos pacientes que tengan una frecuencia cardíaca por encima de 50 latidos por minuto. Y un dato importante es que es importante que prescribamos el beta bloqueante siempre y cuando nuestro paciente esté estable hemodinámicamente. Es decir, si no hay una euvolemia, es preferible retrasar la prescripción de los beta bloqueantes. Y bueno, para ir acabando un poco con estas directrices, hablar también de los IECAs, de los ARA2 y, como no, del inhibidor de neprilisina, ¿no?, del sacubitrilo valsartán. Bueno, recordar que solo prescribiremos ARA2 en caso de que haya una intolerancia a IECA o a sacubitrilo valsartán. Idealmente prescribiremos el IECA, pero siempre va a necesitar, como sabéis, monitorizar el potasio y el filtrado glomerular. Eso nos va a limitar un poco su prescripción. Y recordar que en el caso del sacubitrilo valsartán, este es un fármaco de primera elección en pacientes que tengan una FEBI menor o igual a 40%, es decir, en igualdad de condiciones prescribiríamos el sacubitrilo valsartán frente a un enalapril, por poner un ejemplo, pero recordar que necesita un ajuste de dosis y un control de esa posible hipotensión, del nivel de potasio y del filtrado glomerular, ya que, como bien sabéis, no hay indicación de utilizar sacubitrilo valsartán en estadio final de enfermedad renal crónica. Dicho todo esto, estas directrices van a marcar un poco nuestras recomendaciones y el orden, ¿no?, que vamos a seguir en cada escenario clínico. Pero lo que tenemos que tener muy claro es, y ya lo comentábamos antes, que el objetivo es que completemos este algoritmo en un plazo máximo de 8 semanas, siempre introduciendo aquellos fármacos que estén permitidos y que estén indicados en cada escenario clínico. De esta manera,
y como ya intuís, hay 4 grandes parámetros que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. Por un lado, la tensión arterial sistólica. A ver, perdonad, que no sé si va la presentación. Ahí, pues no va. Qué bien. A ver. Bueno, igual. ¿Sí va? Vale, lo siento, ¿eh? Vale, vale. A ver. No, es que a mí no sé, no me va. Oh, ya lo siento. Ha habido un momento que ha avanzado, Igoch, Sí. ¿eh? Un A ver. momentito ha avanzado. Prueba otra vez. Vale. Vale. A ver. Sí, pero en mi ordenador no va y entonces creo que voy a ir un poco con decalaje o no voy a ir contando. Ahí, ya está avanzando. Ahora está avanzando. ¿Sí? Ha avanzado un momento. No, Dale otra vez. no. Ha habido un momento que ha avanzado, ¿eh? Cachis la porra. Dale clic encima de la pantallita, ¿ves? Clic ahí. Ahora está avanzando, Igoch. Vale, perfecto. Pues como os decía y como ya intuís, los 4 grandes parámetros que tenemos que valorar en nuestros pacientes con SAIC con fracción de eyección por debajo del 50% van a ser la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la tasa de filtrado glomerular y el nivel de potasio en sangre. ¿Qué puntos de corte, ¿no?, vamos a establecer para nuestras recomendaciones? Pues una tensión arterial sistólica menor a 100 o mayor o igual a 100, una frecuencia cardíaca menor a 50 o mayor o igual a 50 latidos por minuto, un filtrado glomerular con 3 puntos de corte menor a 20 mililitros minuto, entre 20 y 30 mililitros y mayor de 30 mililitros, y el nivel de potasio en sangre menor a 5 o mayor o igual a 5,5 miliequivalentes litro. Nos vamos a encontrar con 22 escenarios clínicos, 10 de ellos van a estar en ese paciente con esa tensión arterial sistólica por debajo de 100. Y si vamos revisando un poco las frecuencias cardíacas, veremos que ese paciente con tensión por debajo de 10 y frecuencia cardíaca menor a 50, en función del filtrado, pues nos encontraremos estos 5 escenarios clínicos. En paciente con un filtrado por debajo de 20, como hemos comentado, siempre consultar con nefrología y la determinación que tomemos pues debe de ser consensuada con ellos. Recordar que no hay indicación para iniciar un ISGLT2 salvo que el paciente ya venga con anterioridad con una dapagliflozina. En este mismo perfil de paciente con un filtrado entre 20 y 30 y un potasio por debajo de 5,5, prescribiríamos de inicio o bien DAPA o bien EMPA y posteriormente un antagonista del receptor mineralocorticoide con vigilancia especial. En el caso de que el paciente tuviera un potasio mayor o igual a 5,5, pues tendríamos que decidir entre DAPA o empagliflozina. Recordaros que algo que no os he comentado es que utilizamos un semáforo de colores. En verde van aquellos fármacos que están especialmente indicados, en naranja aquellos que están admitidos pero que requieren una vigilancia especial y por último en rojo son aquellos con los que hay que extremar la precaución. Bien, sigo. En este paciente con una tensión arterial sistólica por debajo de 10 y frecuencia menor a 50, si tienen un filtrado por encima de 30, si el potasio está por debajo de 5,5, primero empezaríamos con el ISGLT2 y posteriormente eplerenona o espironolactona. Si en este paciente tuviéramos un potasio mayor a 5,5, nos tendríamos que quedar o bien con EMPA o con dapagliflozina. Siguiendo con los escenarios clínicos de este paciente que está con tensión arterial por debajo de 10, pero ya con una frecuencia cardíaca mayor a 50, un poco la recomendación va a ser similar a las que hemos explicado en el caso de paciente con frecuencia por debajo de 50, pero como la frecuencia está por encima de 50, vamos a poder contar también con la presencia de los beta bloqueantes. Fijaros, en paciente con filtrado por debajo de 20, consensuar con nefro siempre el abordaje, podríamos iniciar con beta bloqueante y, aunque no habría indicación de ISGLT2, salvo que trajera dapagliflozina, pues nos quedaríamos ahí. En el paciente con un filtrado entre 20 y 30 con potasio por debajo de 5,5, primero pondríamos el ISGLT2 y después el beta bloqueante y a continuación el antagonista del receptor mineralocorticoide, estas dos últimas moléculas con vigilancia especial.
Si el paciente tuviera un potasio por encima de 5,5, pues iniciaríamos ISGLT2 y añadiríamos beta bloqueante con vigilancia especial. Y por último, en este paciente con filtrado mayor de 30, si el potasio estuviera por debajo de 5,5, podríamos iniciar el ISGLT2, añadir luego el antagonista del receptor mineralocorticoide y el beta bloqueante con vigilancia especial. Si tuviera una hiperpotasemia o tuviera un nivel de potasio por encima de 5,5, empezaríamos con EMPA o con DAPA y añadiríamos beta bloqueante con vigilancia especial. Estos son los 10 escenarios clínicos que se nos puede dar en el paciente con una tensión arterial sistólica por debajo de 100. Fijaros que los diuréticos están presentes siempre y cuando sean necesarios porque el paciente presenta congestión, pero deberíamos hacer una vigilancia especial por su efecto hipotensor en estos pacientes que están con una tensión justita. Y a continuación, pues esos pacientes con una tensión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio, pues nos da cabida a 12 escenarios clínicos en función de la frecuencia cardíaca. En paciente con frecuencia cardíaca por debajo de 50 nos encontramos estos 6 escenarios clínicos. Aquel que esté con un filtrado por debajo de 20 y tenga un potasio por debajo de 5,5, podríamos iniciar IEK o ARA2 con vigilancia especial y mantener dapagliflozina si la tuviera, pero siempre de manera consensuada con nefro. Si el paciente tuviera un nivel de potasio por encima de 5,5, pues con mucha cautela ISGLT2, concretamente dapagliflozina. Si el paciente con esta frecuencia por debajo de 50 tuviera un filtrado entre 20 y 30 y un potasio por debajo de 5,5, la cadencia que seguiríamos sería ISGLT2, inhibidor de neprilisina con vigilancia especial o IEK-ARA2 y por último podríamos añadir el antagonista del receptor mineralocorticoide. Si este paciente tuviera un potasio por encima de 5,5, nos quedaríamos con EMPA o con dapagliflozina. Si el paciente tuviera un filtrado más airoso, un filtrado mayor de 30 y un potasio por debajo de 5,5, en este caso la cadencia sería comenzar con sacubitrilo/valsartán o IEK-ARA2 en función de la FEBI que tuviera, el antagonista del receptor mineralocorticoide a continuación y por último ISGLT2. Si el potasio estuviera por encima de 5,5, nos quedaríamos con el inhibidor de SGLT2. Y ya por último, para ir acabando, las 6 últimas situaciones clínicas que nos podemos encontrar en el paciente con tensión arterial mayor de 100 y frecuencia cardíaca mayor de 50, pues nos lleva a estos escenarios. Con filtrados por debajo de 20, siempre recordar, ¿no?, la interconsulta con nefro, pero si el potasio estuviera por debajo de 5,5, iniciaríamos beta bloqueante, añadiríamos con vigilancia especial o bien a IEK o ARA2 y por último la recomendación en cuanto a ISGLT2, concretamente con dapagliflozina. Si el paciente tuviera un potasio por encima de 5,5, beta bloqueante y bueno, revisar cómo manejarnos con dapagliflozina en este caso, consensuando con nefro. Si el paciente tuviera un filtrado entre 20 y 30 y un potasio por debajo de 5,5, pondríamos inicialmente un beta bloqueante, añadiríamos después o bien sacubitrilo/valsartán con vigilancia especial o IEK y a continuación ISGLT2 y por último plerenona o espironolactona. Si en este paciente con filtrado entre 20 y 30 el potasio estuviera por encima de 5,5, las opciones serían beta bloqueante y después ISGLT2. Y por último, el paciente con un filtrado mayor de 30 y un potasio menor a 5,5, ese paciente ideal, el escenario que todos quisiéramos tener siempre, pues nos permite iniciar con sacubitrilo/valsartán, seguir con el beta bloqueante, seguir con el antagonista del receptor mineralocorticoide y por último añadir o bien DAPA o bien empagliflozina. Si nuestro paciente con filtrado mayor de 30 tuviera un potasio mayor o igual a 5,5, después de iniciar con beta bloqueante añadiríamos ISGLT2.
En estos casos, como habéis visto, en paciente con tensión por encima de 100, pues también se puede utilizar, por supuesto, el diurético, pero siempre con ese objetivo que comentábamos, controlar la congestión. Dicho esto, y después de haberos aturdido ya con tanta información, yo creo que es importante compartir este metaanálisis sistemático que, como veis, está fechado el 10 de febrero del 2022, aunque esto lo leímos la semana pasada. Es un metaanálisis que recoge datos de más de 95.000 pacientes, 75 estudios y datos recogidos desde enero de 1997 hasta enero del 2020. Han revisado un poco, pues, dentro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues qué terapias farmacológicas pues aportan mejor pronóstico, mayor beneficio y mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Y esto viene a confirmar todo lo que ya sabíamos y que ya hemos comentado, pero que es que la cuádruple terapia constituida por ISGLT2, DAPA-EMPA, inhibidor de neprilisina, sacubitrilo, valsartán, beta bloqueante y antagonistas del receptor mineralocorticoide, pues aportan mucho beneficio a nuestros pacientes. Es la cuádruple terapia que más beneficio aporta. Hablamos de una reducción del 61% de la mortalidad por cualquier causa, una reducción del 64% de la variable combinada de mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca y una reducción del riesgo relativo de la mortalidad cardiovascular del 67%. Y además, ya como último dato, que yo creo que es importante, de este metaanálisis se concluye que el número de años de vida ganados en un paciente de 70 años con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, a quien se le puede implementar la cuádruple terapia que estamos comentando, aporta 5 años más de vida, con lo cual, bueno, ahí es nada, como para tenerlo en cuenta. Bueno, y ya con esto, pues me voy a la pregunta que hemos lanzado del MIR. Resumiendo brevemente, pues es una mujer de 75 años con una fracción de eyección del 25%, tiene el desfibrilador, luego lleva lisinopril, carvedilol y espironolactona, dosis máximas toleradas, tensiones de 118-74, frecuencia cardíaca de 78 y bueno, el resto tampoco es muy llamativo. Y nos plantean pues las 4 opciones que comentaba Fran: añadir sacubitrilo valsartán, añadir ivabradina, suspender el lisinopril y iniciar sacubitrilo valsartán, y la 4ª opción, suspender carvedilol e iniciar ivabradina. Bueno, a mí así a bote pronto, no sé a vosotros, pero me faltan algunos datos, ¿verdad? Me falta un poquito, pues por seguir un poco la cadencia de nuestro árbol de decisión, me falta la función renal y el potasio. Pero bueno, yo que soy muy optimista, ya que no me hablan de nada de la función renal, voy a dar por hecho que la mujer está estupenda, ¿no? Y me voy a colocar pues a este nivel, ¿no? No me dan opción del ISGLT2, la paciente ya lleva espironolactona, ya lleva un antagonista del receptor mineralocorticoide, lleva también un beta bloqueante y lleva lisinopril. Pero para mí el dato más importante de esta pregunta es esa fracción de eyección, ¿no? Del 25%, ¿no? Que me lleva un poco a reflexionar sobre lo que os comentaba antes, ¿no? Que en FEBI menor o igual a 40%, pues nos deberíamos de decantar por la combinación de sacubitrilo valsartán. Y como el sacubitrilo valsartán no se puede asociar al lisinopril ni a ningún otro IECA ni a la 2, pues retiraríamos el lisinopril y iniciaríamos la combinación de sacubitrilo valsartán, con lo cual yo me quedaría con la tercera respuesta. No sé, vosotros luego lo discutimos si queréis. Bueno, y para acabar, voy a hacer un pequeño spoiler, si me dejan los compañeros. Se está trabajando sobre esto. Esto es una pequeña demo de una app que se está elaborando, pues basándonos en este árbol de
decisión en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No va a ser así, esto es provisional, pero sí que va a seguir un poco este modo de actuar, ¿no? Nos va a permitir la app meter datos en vivo, es decir, nuestra mujer está con una tensión arterial de 118, bueno, me debería dejar de aquí, pues podríamos poner el dato de tensión arterial, podríamos poner el dato de frecuencia cardíaca, que creo que era 78, 76, bueno, da igual. Podríamos meter el dato de la tasa de filtrado glomerular y de potasio, y la app nos va a dar la recomendación o ese orden recomendado de tratamiento farmacológico, siguiendo un poco las directrices que os comentábamos. Y la recomendación sería el inhibidor de neprilisina, ¿no?, de primera opción en Febin menor al 40%, después beta bloqueante, después antagonista del receptor mineralocorticoide y por último ISGLT2. Es decir, nos va a permitir hacer algo dinámico, ¿no?, que no tenemos opción de revisar el documento en sí, pues bueno, podemos echar mano de la app. Además, la app nos permite imprimir, ¿no?, imprimir y ver un poco los datos de nuestra paciente en ese momento dado, ¿no?, y tenerlo pues a mano. Tendremos también opción de ver las dosis de los fármacos, de ver qué efectos adversos podríamos tener y cómo manejarnos con ello, con lo cual, bueno, yo creo que la app, aunque esta no va a ser la oficial, pues nos va a aportar también mucho a este nivel. Y bueno, yo creo que ya he hablado suficiente. Por mi parte, voy a cerrar esto, si puedo. Y os agradezco mucho vuestra atención y el que me hayáis escuchado. Gracias. Joan, el micro. Todavía no se te oye, Joan. Ahora. Perdón. Esto va con la emoción, el directo y todo. Lo que os decía, es emocionante ver todo este trabajo que hemos realizado prácticamente en 2 meses, e insisto, porque veíamos la necesidad de que nos pasaba con nuestros pacientes y que, bueno, es fantástico, no tengo nada más que decir, y felicitaros a los dos, y os lanzaré unas cuantas preguntas que ya cuando Fran lanzó la pregunta del MIR, ya varios compañeros ya se lanzaron a la respuesta. La verdad que todos los que han respondido siguen nuestros consejos y responden con la afirmativa, y que de alguna manera otras preguntas que también están en el orden. La teoría nos dice que como más temprano mejor, que debemos acordar el tema de las dosis, que quizá no esperar a optimizar a dosis máxima antes de entrar a los fármacos. Y una de las preguntas que ponen, ¿vosotros veis real que en 8 semanas se puedan poner los 4 fármacos? A ver, yo lo veo a veces muy difícil. De hecho, esta es una de las cosas que planteamos, ¿no? A veces decir, oye, ¿y por qué no sale el paciente ya del hospital con todo puesto? Y me toca a mí este marrón, entre comillas, ¿no? Pero es que muchas veces es realmente difícil, porque, por ejemplo, para poner un beta bloqueante, pues idealmente el paciente tiene que estar en situación de eubolemia y eso puede llevar un tiempo. Optimizar un fármaco, que es que ese paciente lo lleve a la dosis máxima tolerada por él, pues a veces exige 3 escaladas terapéuticas, como en el caso del sacubitril/valsartán. El tema de los ISGLT2 pues es lógicamente más sencillo, y por eso ya ha comentado Igoz que en los 22 escenarios aparecen los ISGLT2 también. En el caso de la espironolactona, pues también a veces hay que actuar sobre ese potasio. Otras veces hay que modificar a la baja otros fármacos, llámese calcioantagonistas, llámese diuréticos, para que la tensión arterial llegue a un nivel en el que nosotros podamos poner un fármaco que cause hipotensión. Es decir, que esto lleva una praxis y un trabajo verdaderamente de artesano, ¿no? Por eso, pues lo que humildemente os aportamos es una guía que os puede ayudar, pero yo creo que ese objetivo de 8 semanas es un objetivo muy bueno para tenerlo en mente,
pero a veces sí que desgraciadamente no va a ser. Pero quedémonos con hacerlo con rapidez, en el mayor tiempo posible, menor tiempo posible. Y Goz, la pregunta es similar, pero va por ti. Toda la titulación y los nuevos fármacos, la introducción, ¿deben ser solo los cardiólogos que deben hacer esto o nosotros también debemos actuar? Porque hay compañeros que lo dejan como, ¿esto no sería cardiólogo? Yo creo que nosotros asumimos el día a día de muchos pacientes con esta entidad, ¿no? Que van al cardiólogo puntualmente a revisiones concretas o cuando tienen una hospitalización, ¿no? Y se les programa. Yo creo que está en nuestra mano y que sí que podemos, ¿no? Optimizar los tratamientos, adaptarlos a cada paciente, ¿no? Pues como comentábamos, esas 8 semanas serían ideales, pero bueno, pues que no sean 80, ¿no? Que intentemos tener en consideración que lo hagamos de la manera más pronta posible. Pero yo creo que no depende de cardio. Yo creo que este paciente está en primaria y que nosotros podemos aportar mucho. Eso no quita que podamos interconsultar con nefro, con cardio, con quien consideremos, ¿no? Pero el paciente de inicio va a venir a nuestra consulta y yo creo que es nuestro deber, nuestra obligación, pues manejarnos con ellos y tenemos ahí los recursos. Entre nosotros ya hemos hablado muchas veces que la teoría es la que es, pero claro, el paciente cuando sale del hospital puede tener una primera visita a las pocas semanas, pero después la realidad de nuestras interconsultas son muy espaciadas y si nosotros no intervenimos, esto no se termina nunca. No sé, pero está esto. Claro, está claro. Hay muchísimo curioso y mantendremos el interrogante, ¿cómo se llamará esta app? Muchos compañeros están alucinados de la utilidad de esta app porque realmente dicen que es muy útil y el tema de ver todo lo que pedimos y los fármacos y las dosis y todo esto y nos meten prisa. Pero una cosa que estamos en ello. Otra pregunta, perdonad que me saco las gafas. Cuando hablamos de los antagonistas del receptor mineralocorticoides, entre esplerenona y espirolactona, ¿cuál y cuándo? La espironolactona es un fármaco un poquito más antiguo que la eplerenona. La eplerenona no actúa tanto sobre los receptores androgénicos, entonces puede tener menos efectos secundarios. Entonces, sí que es un fármaco que aporta esa seguridad desde el punto de vista de producir, por ejemplo, ginecomastia u otros problemas, pero no tampoco para generalizarla. Después vendrá otro, vendrá la finerenona. La finerenona es otro antagonista que lo tendremos pronto encima de la mesa y que además tiene unos estudios muy interesantes de seguridad cardiovascular. O sea que esta familia vendrá renovada dentro de poco. Y otra pregunta clásica a raíz de lo que comentamos al inicio, ¿cómo gestionamos nuestros pacientes para poder fenotipar si el tema del ecocardio está como está en la mayoría de las comunidades? ¿Hay alguna solución? ¿Hay alguna perspectiva a horizonte? Complicado, ¿no? Complicado. Fran, ¿avanzas algo de posibilidades? A ver, ya sabéis que tenemos algunos aparatitos, llámense butterflies o aparatos accesibles que deberían de estar accesibles al médico de familia y que eso sí que nos va a permitir hacer un ecocardio directo para lo básico. Más que un ecocardiograma, una ecocardioscopia, o sea, una prueba intermedia en la que midamos un poquito la fracción de eyección y alguna alteración grosera en el paciente y que nos sirva a nosotros por lo menos para poder iniciar un tratamiento. Entonces eso sí que es algo que se está implementando, como bien sabéis, y que por ahí van los tiros, ¿no? La ecocardioscopia es una técnica que debería de estar accesible al médico de familia como la ecografía, ¿no? En general. Y la diferencia es pues una sonda y una pequeña licencia que cada vez son más económicas. No recordar que hace muy recientemente ha sido publicado el primer estudio de inteligencia artificial, como mencionabas, que prácticamente solo cuida de saber la fracción de eyección, está validado y puede ser una oportunidad para primaria para poder fenotipar a esos pacientes, que ya digo que es un gran hándicap en nuestro entorno. Una pregunta de fármacos. Alguna compañera que refiere que con los inhibidores de la SGLT2
el tema de los efectos secundarios, infecciones y todo esto, si es muy habitual o no, porque ella refiere que tiene problemas. ¿Cuál es vuestra opinión y experiencia en nuestros fármacos? Yo, es que la verdad es que no he tenido problemas llamativos ni en diabetes ni en insuficiencia cardíaca. Con lo cual yo creo que es importante advertir de esos pequeños posibles efectos adversos, ¿no? y dar una serie de pautas, ¿no? al paciente, pero yo creo que es que nos ponemos piedras sobre nuestro propio tejado, es que no, todos los fármacos, ninguno es agua de la fuente, todos tienen efectos adversos o posibles efectos adversos. Pero a mí personalmente no me ha coincidido, pero creo que es importante explicar al paciente un posible efecto adverso en el contexto de cualquier fármaco para saber qué puede suceder y explicarle cómo manejarse o que recurra a nosotros para darle unas pautas. Pero yo no le veo una limitación personalmente, no sé, Fran, pero yo no. Y aprovechar una pregunta de nuestro... Perdón, dime. No, simplemente que a veces sí que es bueno seleccionar, ¿no? Y a lo mejor hay algún paciente al que, bueno, si tiene infecciones de repetición muy seguidas, sobre todo ya sabéis que son más en pacientes con diabetes, no en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sería más este tipo de paciente, ¿no? Pues a lo mejor en esos pacientes pues podemos ir con más precaución. Pero bueno, yo creo que es un efecto secundario muy aceptable para el gran beneficio cardiorrenal que obtiene un paciente, ¿no? Por lo menos deberíamos de darle la opción a que ese paciente, sabiendo ese pequeño riesgo, pues no privarle a la primera de cambio de los beneficios cardiorrenales del ISGLT2, ¿no? Sin duda, sin duda. Y recordar a la que dices esto también que corresponde al tratamiento en pacientes sin diabetes. Y un poco a la pregunta de si antes comentábamos si debemos o no ser los de primaria que debemos gestionar estos pacientes, nuestro compañero de grupo, José Luis Pardo, dice que sería lo mismo que pasa con nuestros pacientes con cardiopatía isquémica, que tratamos las estatinas, etcétera, etcétera. Por tanto, son pacientes que debemos gestionar. Como estamos a punto ya fuera de tiempo, me gustaría una última frase por parte vuestra y calmar a la parroquia, porque hay mucha insistencia, deprisa por cómo se llamará, cuándo tenéis previsto, con la velocidad que vais, y tranquilos que ya estamos en ello. Pero por finalizar y daros las gracias, una frase para terminar. Pues bueno, el tema de la app, no os preocupéis que va por buen camino. Y ya habéis visto, yo creo que lo que ha presentado Igor ya está bien, ya está bonito y práctico. A mí ya me gusta así, ¿verdad? Pero seguro que le daremos una vuelta y tendrá toda la evidencia a la última, ¿no? Y bueno, pues una frase por concluir, que tenemos que coger el toro por los cuernos del manejo de la insuficiencia cardíaca, que son pacientes nuestros y que el médico de familia debe ser el referente en la optimización del tratamiento de estos pacientes. Son pacientes nuestros, la insuficiencia cardíaca es un problema nuestro, de nuestras consultas, y además nosotros somos auténticos especialistas en el manejo de estos pacientes. Lo único que tenemos que hacer, pues seguramente dedicarles un tiempo, porque muchas veces exigen, ¿no?, de una actualización de sus tratamientos, de retirar algunos, añadir otros, y bueno, indudablemente llevan tiempo, pero el beneficio, ya lo ha comentado Igor, son beneficios tremendos de muchos años de calidad de vida, y yo confío que este árbol de decisión, que va más allá de la pura fracción de eyección reducida, pues pueda beneficiar a un buen número de pacientes que seguramente antes, pues a lo mejor teníamos más reticencia a tratarlos con estos 4 magníficos que comentaba Joan. Bueno, y un poco en la línea, pues empoderarnos a nosotros como médicos de familia, ¿no? Que siempre intentamos focalizar en cada persona, romper esa inercia terapéutica. El paciente con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección reducida lo vamos a tener nosotros, y no tenemos solo nuestras manos, ¿no?, y nuestros ojos, disponemos de recursos también farmacológicos que nos permiten eso que tanto nos importa a nosotros, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes, y que, pues bueno, que tenemos que echar para adelante y animarnos pues bueno, a intentar optimizar este tratamiento, pues porque al final nuestro objetivo siempre son las personas y su calidad de vida, y ahora podemos, o sea que está en nuestra mano.
Muy bien, pues dar conclusión al acto, agradecer vuestra asistencia y no dejo siempre de agradecer todo el grupo que participa, que ya nos conocéis, y en especial también a Alfonso y Olga, que están con nosotros, y os animamos a tanta evidencia, ponerla en práctica y no os preocupéis que pronto sabréis de nosotros. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un Muchas abrazo. gracias.